Bienvenido Armando Ortuño, gracias por estar acá y las gracias especiales por estar presencial en esta montaña. ¿Todo bien? Muchas gracias, Claudia. Siempre contento de acudir al programa, ¿no? Yo contenta de recibirlos. Manuel Mercado, gracias por estar acá, comunicador, analista político, un placer también tenerte acá. Muchas gracias, Claudia, un saludo para ti, para Armando y para toda la gente que nos sigue. Y enseguida vamos a saludar a Vladimir Peña, me dirán cuando se conecte. ¿Está ya? Ah, ya está, perfecto. Vladimir, bienvenido. Vladimir, nos vamos a tutear, por favor. Es un placer, como siempre, tenerte acá en el Piedra, Papel y Tinta. ¿Todo bien? Muchas gracias, Claudia, a usted por la invitación. Y también a Manuel y Armando, un gusto. Veo que La Paz está soleada, Santa Cruz hoy tenemos un solcito, así que esa es la diversidad de nuestro país. Más o menos no, soleada, no, se ha nublado. Creo que nosotros somos los veranieros. Sí, porque están de manga corta. Vladimir, bienvenido. ¿Le cuesta tutear a Vladimir Ustean? Porque en Santa Cruz se ustea, ¿no? Yo conozco hasta parejas muy jóvenes que se ustean, le dice, usted negrita, ¿qué quiere? ¿No, Armando? Tenemos unos amigos que se ustean. Bueno, vamos a hablar del movimiento al socialismo, de lo que sucede hoy. Quiero, por favor, que me ayuden a explicar a las personas que en este momento están en su taller de carpintería o están haciendo una consultoría en sus casas o están diseñando un plano, a toda la gente que no vive de la política, que no está siguiendo como nosotros, periodistas, analistas. La gente está haciendo su vida, la gente está trabajando, la gente, ¿qué TCP? De Tribunal Supremo Electoral, Sala Segunda, Sala Tercera, la gente le interesa comprender claramente. ¿Qué les parece si empezamos con este esfuerzo? ¿Qué está pasando en este momento y si hay o no conflicto de poder? ¿Quién se anima a explicar en facilito y en clarito lo que se está viviendo? A ver, Armando. No, la verdad es que yo no soy especialista de temas jurídicos. Mejor. No, a ver, te voy a dar lo que mi interpretación modesta de lo que está pasando. Empecemos por los datos, ¿no? Es decir, el sistema a ver, la Constitución Política del Estado establece una serie de funciones a los poderes que están determinadas en la Constitución. El Poder Ejecutivo se encarga de aplicar las políticas, de llevar a cabo la gestión del Estado durante un periodo. El Poder Legislativo se encarga de generar y aprobar normas de carácter general y específico que orientan la acción del Estado y que el Ejecutivo las aplica. Tenemos un Poder Judicial que dirime controversias entre los ciudadanos y eventualmente entre las instituciones también en ciertos casos. ¿No es cierto? Y se supone que hay independencia de poderes. Y tenemos un cuarto poder según la Constitución, que es el poder electoral, que es el encargado de gestionar y dirimir todas las controversias en los temas electorales del país. Y se supone que hay independencia de poderes. Se supone que cada uno de esos cuatro, digamos, cuerpos tiene que funcionar autónomamente, obviamente con ciertas reglas y esquemas de coordinación, por supuesto, pero tiene cada uno sus funciones. Y la coordinación nace de una matriz que es la Constitución. La Constitución y las leyes, ¿ok? Entonces, eso es lo que más o menos tiene que funcionar, ¿no es cierto? Evidentemente a veces hay algunos conflictos, hay situaciones de dudas, y ahí viene la labor importante del Tribunal Constitucional. La Constitución le ha dado un rol al Tribunal Constitucional, valga la redundancia, de dirimir en algunos casos, de interpretar en algunos casos algunas controversias en torno a las competencias que pueda haber de estos poderes. Okay. Ahora, si todo esto funcionara bien, problemas de cada naturaleza tienen que irse resolviendo dentro de ese marco de independencia. Por ejemplo, el problema del MAS y quién es el que va a dirigir el MAS o las orientaciones del MAS o quién va a ser su candidato. Específicamente eso tiene un ámbito dentro del poder electoral. Y hay leyes, hay normas que establecen claramente cada paso que uno tiene que hacer para cada trámite en el poder electoral. ¿Ok? De la misma manera, el poder legislativo tiene capacidad de emitir normas, de aprobar normas, discutirlas, se definen sus marcos para eso. Para eso hay Tribunal Supremo
En el caso electoral hay un tribunal supremo electoral. Y en el caso legislativo tú tienes un conjunto de procedimientos legislativos que establecen la manera como ese órgano aprueba una norma y lleva a cabo un proceso legislativo. También eso está normado. Y que tienen su propia autoridad, no Correcto. tienen un tribunal supremo, Exacto. pero tienen su propia instancia de Ahora, mi interpretación es la siguiente. Las controversias sobre el MAS, la formulación de una ley, porque es una ley en la cual el Parlamento define quiénes van a ser candidatos para la elección judicial, cada uno tiene su espacio preciso y está definido por la Constitución. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando un órgano, pero ni siquiera un órgano, sino una autoridad dentro de ese órgano, un señor vocal ahí en Pando, otro señor vocal aquí en La Paz, decide inmiscuirse en una decisión de un órgano de estos, en el caso de La Paz, del órgano electoral, y le dice, mire señor, usted no tiene que cumplir sus normas? ¿Ok? Porque es lo que le está diciendo. Usted no tiene que cumplir. Según las normas, el Congreso que está queriendo realizar, la facción, dice narcisista del MAS, había sido rechazada por el órgano electoral porque no cumplía unos requisitos, entre ellos porque necesitaba la firma del representante del MAS ante el órgano. Eso en diciembre, ¿verdad, Armando? No, hace unas semanas. Hace unas semanas. ¿Y por qué es lo normal? Eso pasa con todos los partidos, no se prueba en el MAS. Si tú quieres hacer, es como cuando vayas a una ventanilla, entonces te piden carnet. Entonces, si yo quiero hacer un trámite en una ventanilla, no puede ir pues Perico Los Palots a mi nombre, tiene que ir Armando Ortuño y decir, señora, es mi carnet. En un partido se llama un representante legal. Entonces, el órgano electoral reconoce un representante legal, bien, mal, yo no estoy opinando si los representantes legales son buenos o malos. Y ese representante legal es el que puede hacer los trámites en 90. Es lo único que ha dicho el órgano electoral. Ha dicho, mis señores, si no está firmado por el representante legal, entonces yo no puedo pues, hacer el trámite que me están pidiendo, ¿no? Tráigase su carnet, caballero, con fotocopia mejor. ¿Okay? Siendo que también hicieron observaciones al Congreso. Igual al del otro, ¿no es cierto? Igual procedimientos. Bueno, entonces ahora viene un juzgado que no tiene nada que ver en ese proceso y dice, mis señores, no, usted tiene que aceptarle el trámite. Ay, ¿por qué? Porque yo digo. ¿No? Y otro juzgado viene y dice, oye, señores, no, aquí la paran. Tienen que empezar de nuevo. Sí. Pese a que hay ley, antecedentes judiciales que reforzaban la ley, etc. Sí. Entonces, esos me dicen facilito es eso. Entonces, ahorita el país está frente a un desorden tan grande en el que un poder le puede decir al otro y le puede decir a otro poder, oiga, usted no cumpla sus propias normas. Sí, es decir, es como, y aquí viene la pregunta, claro, sobre entonces, la independencia. Esa es mi interpretación. No. Alguna gente te va a decir, no, hay unos argumentos legales que justifican, está bien. Yo lo que siento, y eso quiero cerrar el análisis, esto ya es mi opinión, sí. Esto ya no es mi interpretación. A mí me parece que ya no estamos discutiendo aquí el conflicto entre Perico y Benito sobre el MAS, y el riesgo lo que ha pasado esta semana, creo que nos está llevando a escenarios que van más allá del problema del MAS. Nos están llevando a escenarios donde lo que está en riesgo es el funcionamiento razonable de la institucionalidad democrática. Eso lo dijo el expresidente Eduardo Rodríguez. Exactamente. Enseguida vamos yo a leer. Coincido al 100% con lo que él dice. Te digo una cosa más, y yo honesto. Porque el gran problema, Claudia, y no quiero pensar mal, pero voy a pensar mal, es que si un juzgado ahora se está metiendo de esa manera en una decisión electoral, ¿por qué un juzgado pasado mañana no puede decir, este no puede ser candidato o yo no valido esta elección? Es decir, estamos abriendo la caja de Pandora y generando un nivel de incertidumbre brutal en el sistema político boliviano. Y ahí venía de eso no puede salir nada bueno. Ahí venía la pregunta sobre la independencia o no de los poderes. A ver, ¿por qué citaba yo diciembre? Porque el Tribunal Supremo Electoral ha solicitado, el órgano electoral ha solicitado al Tribunal Constitucional Plurinacional una medida cautelar para evitar que se consuma una vulneración de la independencia de los órganos del Estado, que es por donde hemos comenzado. Esta solicitud surge luego de la orden judicial para que el Tribunal Supremo Electoral supervise el Congreso del MAS arcista a partir de hoy en la ciudad de El Alto. Francisco Vargas, vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, anunció que en un plazo de 24 horas se presentará esta demanda al TCP, al Tribunal Constitucional Plurinacional. Se solicita
que, mientras no revise la resolución constitucional 273, esta sí, del 11 de diciembre del 2023, la Sala Constitucional Primera de La Paz se abstenga de emitir disposiciones que puedan alterar la normativa electoral. A eso iba con diciembre. Pide también al TCP Vargas que no emita un pronunciamiento respecto al informe de supervisión instruido por la Sala Constitucional Primera hasta que no se pronuncie sobre la resolución 273 mencionada anteriormente. Realmente qué difícil es no entrar en esta piscina de siglas y de salas y de números. Quiero aclarar, pero qué difícil, ¿no? Como decía el poeta, ¿no? Quiero escribir y me sale espuma. De Collalandia nos vamos a ir a Cambalandia para escuchar a Vladimir sobre esto. Vladimir, ¿te parece bien esta primera parte o por dónde entrarías a este asunto? Pese a que soy abogado y algo de derecho sé, y a los abogados nos encanta explicar todos estos enredos jurídicos, mi mayor preocupación no puede ser otra que la democracia. Considero, Claudia, lo que usted ponía al principio, ¿no? Esta desafección creciente de la ciudadanía con el sistema político, con la propia democracia, diría yo ya, hace que no solamente es un tema más de los tantos que hay de transgresión al derecho, a las normas, del abuso de poder, sino el deterioro. Puede que estemos ante una situación tan grave que los políticos, los periodistas, los opinólogos, los analistas, nos quedemos hablando entre nosotros mismos y la gente cada día va con sus problemas a cuesta sin que las instituciones, las autoridades se preocupen por ello. Y creo que este es el tema central. Hay mucho ruido, hay mucho humo, hay mucha polarización, hay mucha confrontación, pero el debate está centrado entre los políticos. ¿Qué dice Evo? ¿Qué le responde Arce? ¿Qué dice Mesa? ¿Qué dice Camacho? ¿O el uno o el otro? ¿O qué fallo hoy salió de cuál tribunal, de qué departamento? Yo creo que hay que sacar la política de ese momento tan aciago que vive hoy, que solamente es en función de los intereses personales de los líderes o sectarios de los partidos. La política tiene que volver a hablar de los problemas cotidianos de la gente. Hace un par de días fue el Día del Trabajo, pero 85% de la gente sobrevive en la informalidad. No estamos hablando de esos temas de la ciudadanía, de la vivienda, de la precariedad laboral, de qué vamos a hacer con la economía del país ahora que se acaba el gas, que el litio está en un enredo igual entre corrupción, incapacidad, incompetencia, acusaciones de un lado y del otro. Entonces, no podemos seguir tolerando, creo, como ciudadanos, que la política siga hablando de los mismos problemas desde el año 2019 o antes de las disputas entre líderes políticos. Y esto creo que tenemos que hablarlo de manera determinante, de manera clara para la ciudadanía. La política no es esto. Esto es el politiqueo, donde nos han llevado actualmente los políticos. Por eso creo yo que hoy no es que se abre esta forma. Hay que decirlo también de forma clara. El ADN del movimiento al socialismo ha sido gobernar con los jueces, a través de los jueces. Antes aniquilaban a la oposición, no nos olvidemos lo que pasó en Chuquisaca, cuando torcieron una elección judicial, cuando dejaron en el Beni fuera 228 candidatos con una resolución inconstitucional, el derrocamiento de 3 gobernadores, una veintena de alcaldes con una ley que después fue declarada inconstitucional, pero nadie repara eso. Entonces, cuando uno mira todo lo que ha pasado, ya no la emblemática 084 del Constitucional que dijo que Evo Morales tenía un derecho humano. ¿Qué es lo diferente ahora? Que el problema ya no es del MAS con los opositores o con quienes piensan distinto, sino hoy el problema es entre masistas, y eso es lo que estamos viendo. Arce pierde legitimidad y utiliza estos resortes de este Estado autoritario para con su oponente. En este caso, Arce está haciendo lo mismo que Evo Morales, y aquellos que cobijaban, aquellos que eran cómplices de todas estas acciones de Evo Morales, hoy vuelven a acusar a Arce. Entonces me parece una grotesca escena de cinismo entre del movimiento al socialismo. Por eso considero yo que las cosas claras, como usted decía, estamos ante la profundización de un Estado autoritario, que el presidente reúne en su poder las decisiones de los demás órganos,
que es capaz de neutralizar a la Asamblea Legislativa con un fallo para que no lo fiscalice, que es capaz de decidir a su favor que vayan a fiscalizarle un acto que el órgano electoral dice que no está conforme a las normas, que es capaz de neutralizar las elecciones judiciales con una sonrisa irónica, decir sí quiero elecciones, pero son los jueces los que al final terminan impidiendo las elecciones. Yo creo que hay que decirle basta, la política tiene que ser útil, y para que sea útil hay que hablar de los problemas cotidianos de la gente y no de los problemas de los políticos. El tema es que con todos estos recursos y con todas estas piezas que nos cuestan entender a quienes no estamos metidos, a quienes no somos abogados, quienes no estamos en el centro de estos espacios de decisión, vamos a mañana vivir las consecuencias. Si bien Vladimir apunta con certeza a esta separación de lo que se hace en la política y de lo que la gente carga cada día, lo cierto es que los resultados de estos movimientos, ciertamente ayer más contra sus opositores, hoy masistas contra masistas, hoy van a caer sobre las espaldas de ciudadanas y ciudadanos que mañana enfrentarán bloqueos. Ya se estaban adelantando en algunos canales de televisión anoche ya diciendo se vienen los bloqueos porque Evo Morales o el ala evista no se va a quedar así calladito en su rincón, van a tomar sus medidas, y ocuparse del movimiento al socialismo hoy es ocuparse de la política del país, porque ocupan el gran espectro, un gran porcentaje del espectro político, y porque un estornudo dentro de la pelea masista pues implica movimiento, perjuicio para la gente, ¿no? No sé, Manuel, si coincides un poco con estas miradas sí, o eres más optimista. O sea, coincido, o sea, y quisiera darle un poquito continuidad a lo que planteaba Armando. Bueno, creo que él ha simplificado bastante cuáles las relaciones, los problemas que estamos viviendo en este momento en términos de crisis de Estado, hasta cierto punto de Estado, pero sí hay una crisis de institucionalidad. Pero hay un enfoque que podría ayudarnos para estar menos confundidos. Cuando pensamos que los 4 poderes, los 4 órganos del Estado, se manejan en diferentes escenarios, tienen competencias, tienen formas de relacionamiento, o sea, eso es absolutamente correcto. La política debería fluir alrededor de estos, o dentro de estos 4 órganos del Estado. ¿Sí? O sea, tendría que estar flotando enmarcada, por ahí. Digamos. Enmarcada. Pero la política, desde hace bastante tiempo, está fuera de los límites que marca el Estado, de las capacidades que tiene el Estado para controlarla. Cuando dice fuera, Manuel, ¿coincide con Vladimir en ese momento marcado por el movimiento al socialismo, o se iría hasta más atrás? ¿O es realmente la etapa del MAS que implica este periodo? Va más atrás, porque coincido, por ejemplo, en lo que recordaba Vladimir, o sea, que en su momento el gobierno de Evo Morales utilizaba la justicia para neutralizar ciertos actores de la oposición. Hoy es Luis Arce el que está manipulando para... o sea, esos son aproximaciones que hasta cierto punto son ciertas, pero la oposición no está absolutamente para nada fuera de eso. Recordemos que cuando da el golpe, o sea, todo el bloque opositor, Camacho, todo lo demás, lo primero que hacen es buscar un reconocimiento del órgano judicial a través del Tribunal Constitucional para dotar de legalidad supuesta a un gobierno. Y lo mismo, buscan dotar de legalidad, en este caso desde el Ejecutivo, acciones tan agresivas y tan violentas como sacar a los militares a las calles con un decreto supremo que permitía el uso indiscriminado de la violencia. Entonces, cuando empezamos a ver que todos los actores políticos están obrando al margen de ciertos límites que deberían estar
deberían estar claramente reconocidos y activos en todos los niveles, nos damos cuenta de que hay un problema, que es diferente, ¿sí? Que la política hoy está transcurriendo por fuera del Estado, como ocurrió en su momento el 2003. O ¿sí? por encima, que es todavía peor. Por encima, y que el Estado, sus normas, sus órganos o sus poderes son solamente armas arrojadizas. Hoy yo te doy un juezazo y mañana tú me devuelves con un diputadazo y yo después te doy un ministeriazo y después un decreto. O sea, eso significa que la política se ha salido de los márgenes. Y no sé hace cuánto tiempo atrás. Porque el 2016 ya tuvimos un caso muy complicado, cuando tomas una decisión política, Evo Morales toma la decisión política de ir a un referéndum, lo pierde y decide ignorarlo. Y después no solamente lo ignora, sino que lamentablemente toma la decisión de volverlo intenta volver un derecho humano la reelección. Gravísimo error, que mucha gente en su momento no supimos, me incluyo ahí, no supimos levantar la voz adecuadamente sí, poco para señalar hicieron eso. en el MAS, ¿eh? La verdad es que poco hicieron en el MAS. Entonces, solamente quiero aportar ese tema, de que tenemos que pensar que la política en este momento, lamentablemente, se ha vuelto una pelea de patada puñete, así afuera del bar, donde jueces, normas, constitución, prerrogativas, competencias, mandatos, incluso populares, están muy debilitados. Eso en mi pueblo se llama desinstitucionalización. Estoy en contacto vía Zoom con el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, a quien le digo, vocal, muchas gracias por estos minutos. Aquí estamos haciendo un intercambio de visiones para entender lo que está sucediendo y obviamente queremos hablar con usted, vocal, de esta supervisión provisional al Congreso del Movimiento al Socialismo, del Pacto de Unidad Arcista. La pregunta era una supervisión provisional, ¿hasta cuándo? Provisional condicionada, también condicionada, ¿por qué? Y por supuesto, vocal, poner sobre esta mesa de diálogo esto que se está discutiendo en medios, en cafés y en minibuses, que es la separación o no de los poderes, injerencia o no, y cómo salimos de todo esto. Vocal, gracias, y su perspectiva, por favor. Claudia, es un gusto poder saludarte, es la primera vez que me encuentro conversando contigo y para mí es un privilegio poder dirigirme a través tuyo a la ciudadanía. En realidad, lo que yo te tengo que informar es que ayer, 2 de mayo, nos encontrábamos realizando una reunión nacional en Beni para evaluar precisamente las actividades y planificar las actividades como órgano electoral de las elecciones judiciales. Nos encontrábamos en el evento en el cual están presentes los 9 tribunales electorales del país. En ese momento fuimos notificados en realidad con una determinación de la Sala Constitucional Primera del del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que determinó en realidad una medida cautelar para que el Tribunal Supremo Electoral se haga presente, pueda supervisar el Congreso solicitado por las organizaciones sociales, a la cabeza de Lucio Quispe Sangalli, Esteban Alavi Canaviri y Ervina Cunohuanca. Esa es la determinación que fue notificada. Ahora bien, como sabrán, en realidad tanto la Constitución Política del Estado como el Código Procesal Constitucional determinan que todas las autoridades, todas las instituciones y cualquier ciudadano está obligado a cumplir esta determinación de un juez en materia constitucional. Por eso la Sala Plena ha emitido en realidad un auto en el que ha dado cumplimiento en realidad a la orden, en este caso, de este juez en materia constitucional, y ya ha determinado que sea el CIRDE, que es el Servicio de Fortalecimiento Democrático, en realidad que cumpla esta determinación. En virtud de esta norma, este servicio en realidad es el que tiene que llevar adelante esta actividad. Ahí aclarar algo importante a la ciudadanía. La supervisión no la hacen los vocales del Tribunal Supremo Electoral, no la hace un vocal ni ninguno de los 7 vocales. Esta supervisión, al igual que en otros momentos, es realizada por un personal técnico que va
en realidad realizar esta supervisión basado en la ley electoral, en la ley de partidos políticos, el reglamento de supervisión y el estatuto de la organización política. Sin embargo, también se ha hablado de una injerencia. De hecho, es nuestra apertura vocal. Hoy nosotros titulamos así: el Tribunal Supremo Electoral define una supervisión provisional y condicionada y pide al TSP que se respete la independencia de poderes. Y la palabra injerencia ha sido pronunciada dentro del mismo órgano electoral. ¿Hay algún debate pendiente acá? No, definitivamente, lo que hay que aclarar a la ciudadanía en realidad es que la Constitución y la Ley 018 y la Ley 026 da una competencia al órgano electoral plurinacional a administrar lo que es la justicia constitucional. Si ustedes recuerdan, hace unos pocos días éramos nosotros los que estábamos controlando en realidad cuáles de estas dos facciones cumplían la normativa, exigencia en realidad de ciertos requisitos. Tú recordarás, y la población también, que hemos determinado en realidad rechazar varios documentos que eran propuestos y que no cumplían a nuestro criterio la normativa electoral. Sin embargo, estos ciudadanos han recurrido a la justicia constitucional y el juez emitió este auto constitucional en el que determinó esta medida cautelar que en cumplimiento a la norma estamos obligados a cumplir. ¿Por qué estamos pidiendo al Tribunal Constitucional que se pronuncie? La norma establece que en el plazo de 24 horas este juez tiene que remitir antecedentes ante el Tribunal Constitucional. Por eso, como Tribunal también Supremo Electoral, hemos hecho conocer las observaciones en realidad a la función, a la atribución que tiene el Tribunal Supremo Electoral para administrar justicia electoral. Que nosotros esperemos que el Tribunal Constitucional en este nivel de revisión de esa determinación pueda pronunciarse al respecto. Abuso de su tiempo con una consultita, más que consultita, claro que sí. Su percepción a esta noticia que hemos publicado hoy en La Razón. Luego de conocer que la justicia instruyó al órgano electoral la supervisión del Congreso del MAS arcista en la Ciudad del Alto, el expresidente Eduardo Rodríguez Belcé señaló que los administradores de justicia constitucional perdieron el respeto por la ley. Otra sala vuelve a abusar de la interpretación y el control de la Constitución política del Estado contra los órganos de poder público, esta vez contra el Tribunal Supremo Electoral, en cínica parcialidad con el gobierno. Administradores de justicia constitucional en Bolivia perdieron el respeto por la ley, el sentido común y el pueblo, escribió Eduardo Rodríguez Belcé desde su cuenta de la red social X. Abuso de su tiempo preguntándole su percepción sobre esta declaración. En realidad, no, como una autoridad electoral, no sé si corresponde pronunciarme sobre el tema de actores políticos, los pronunciamientos de actores políticos. Sí, lo que reafirmamos como Tribunal Supremo Electoral, y lo hemos estado en realidad realizando todo este tiempo, es que nosotros hemos pedido el cumplimiento a las normas. Tú recordarás que ninguno de los dos congresos ha sido aceptado porque a nuestro criterio no se cumplían los requisitos exigidos en la norma y en la ley, y hemos emitido resoluciones en ese sentido. En ningún momento este Tribunal Electoral ha vulnerado la ley, ha vulnerado la norma, y ese es el reflejo de las resoluciones que nosotros hemos emitido. Lo vamos a continuar haciendo. Por eso estoy seguro que el pronunciamiento que ha emitido ayer el Tribunal Supremo Electoral, la documentación que se está remitiendo al Tribunal Constitucional Plurinacional, esperemos que sea analizada por este tribunal y sea esta instancia en realidad la que determine y respete la función del Tribunal Supremo Electoral. Gustavo Ávila, vocal del Tribunal Supremo Electoral, ha sido usted muy gentil en darnos estos minutos y en ser tan claro, lo agradezco sinceramente. No, ha sido un gusto conocerte, Claudia. Esperemos tener otras oportunidades para poder informar del trabajo que estamos realizando. Desde Tarija es la primera vez que tengo el privilegio de conversar contigo y espero que la oportunidad se repita. Muchas gracias a ti. Gracias, vocal. Estaremos en contacto con usted. Que tenga un bonito viernes. Ajetreado estará. Ahora sí. Nada, decir... a ver, yo creo que a esta altura del partido, Claudia, yo creo que uno tiene que analizar simplemente, hacer como una disección del muerto nomás, ¿ya? ¿No es cierto? Sí. ¿Qué quieres que te diga, no es cierto? Es decir, ¿esto va a tener consecuencias? A mí me preocupan las consecuencias.
Y a ese nivel está, me parece, el análisis. Yo coincido con Vladimir en un punto. ¿Por qué estamos discutiendo eso? A mí, de hecho, me parece una discusión bastante pelotuda esta. ¿Ya? A eso nos está llevando esto, la discusión del tribunal que te dice que no te dice y este otro hace esto. La verdad que la mayor parte de la gente no entiende, pero lo que sí entiende la gente es que estos problemas están llevando al país a una situación de ingobernabilidad que está afectando, por ejemplo, la capacidad del gobierno de enfrentar la situación económica. La confianza, ¿no? Sí, el factor confianza mira, también. Sí, pero el factor confianza, las expectativas económicas, es decir, podemos referirnos a crisis políticas e intervenciones en la justicia tal vez desde Bolívar, ¿entiendes? Y creo que no es el tema aquí andar viendo el pasado. Dicen que ver el pasado a uno lo vuelve sal. Entonces, yo me voy a dedicar a lo que está pasando ahora. ¿Qué me importa lo que ha pasado? ¿Ya? ¿Qué está pasando ahora? El país está en un momento muy particular. Está en un momento donde tiene que tomar decisiones económicas muy importantes, donde tenemos que enfrentar retos muy grandes para la vida cotidiana de este país. ¿Ok? El problema de los dólares, el problema del futuro de la industria del litio, el problema de mantener la estabilidad económica y lograr un aterrizaje suave de la economía que no se está dando. Si todos esos problemas afectan a cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana. ¿Ya? Tan simple como que a mí me afecta porque yo no puedo sacar dólares de mi cuenta. Gran problema. Gran problema. Las personas se les dificulta conseguir empleos porque la economía se está desacelerando. No podemos avanzar en el proyecto del litio, digamos la verdad, porque no podemos llevar una ley del litio porque no hay mayoría en el Congreso. Entonces, el país está paralizándose. ¿Ok? Y eso tiene efectos sobre nuestra vida cotidiana, no es una cosa abstracta esta historia. Ahora, como te decía, hagamos la autopsia del muerto. ¿Qué es lo que viene después de esto? ¿Sabes qué es lo que viene? Lo que viene es que a partir de esto, cualquier juzgado puede definir cualquier cosa sobre temas electorales los próximos 2 años. Por lo tanto, está pasando lo que dice Vladimir. La oposición, ¿qué va a decir? La oposición va a decir lo obvio, pues, aquí se acabó la democracia. Perdón. Y por lo tanto, entramos a un proceso de repolarización del juego político en ese frente. Claro. Y adicionalmente, y quiero acabar con esto, a mí me parece una ilusión increíble creer que a punta de procesos judiciales vas a eliminar a Evo Morales del juego político. Aquí estoy haciendo un análisis político, no estoy diciendo deseos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que toda esta champaguerra, tan dañina para las instituciones del país, al único que va a llevar es básicamente a hacer que los siguientes 2 años sigamos en un conflicto brutal dentro del MAS, que va a afectar la capacidad de gobernabilidad del gobierno y que va a hacer todavía más inciertas las elecciones, y que adicionalmente a eso estamos debilitando al árbitro electoral, que es al que deberíamos cuidar para que en el peor de los escenarios defina quién se va a hacer cargo de este país el año 2025, quien sea. Y a mí no me importa ya. Quien sea tiene que hacer cargo de esto y tiene que ser electo por los ciudadanos, no por un juzgado. Entonces, eso para mí, te digo, a ver, desde mi punto de vista de ciudadano opinante, yo diría, tengo 2 preocupaciones. Son totalmente institucionales. Mi primera preocupación es que no tenemos que proteger al órgano electoral. Porque si el órgano electoral empieza a debilitarse, si el órgano electoral no puede ser la autoridad suprema en procesos electorales, estamos en riesgo todos. ¿Ok? Segunda cosa, tenemos que encontrar un mínimo de acuerdos los siguientes año y medio para que este país pueda funcionar. ¿Ok? Y a este paso no. Está pensando en lo económico, en lo económico. Y entonces, esta champaguerra, Arce mañana va a salir súper fantástico, con olor a multitudes y con los tipos del TC ahí anotando. El lunes el problema sigue igual. Sigue igual, no ha cambiado nada. ¿Ok? Y las elecciones son todavía más inciertas y la capacidad de gobierno es aún más incierta el lunes. ¿Ok? Eso me preocupa a mí. En medio de eso, los políticos van a jugar la carroña, van a entrar a pelear, van a matarse. Bueno, eso es. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, porque de hecho yo iba a complementar por ahí en algunos temas, porque ya no solamente corres el riesgo de que un juez le diga a un diputado, usted ya no puede sacar leyes,
¿sí? O usted, señor político, ya no puede ser candidato, un juez, no alguien del Tribunal Supremo Electoral ni nada, sino también que se está atizando esta hoguera, porque mañana va a aparecer algún otro juez, algún otro vocal, alguna otra sala constitucional que obliga al Tribunal Supremo Electoral a reconocer el Congreso de Evo Morales. O sea, ¿qué lo inhibe a Evo a que pueda conseguir ese tipo de resoluciones? Que no está en el poder. El poder es algo, problema, digamos. No, el poder es algo etéreo. No olvidemos que hace algunas semanas atrás también hubo una juez de Sacaba que le estaba reconociendo el Congreso de la Ocaña. Es decir, tenemos formas en las cuales la política está obrando, pero destruyendo la institucionalidad. Y eso es terrible. Eso es terrible. No solamente por lo que señala Armando, sino también porque se empieza a generar un efecto de cascada en otras áreas y en otras dimensiones de la vida cotidiana de la gente. Sí, o sea, con estos antecedentes, ¿quién puede acercarse con cierta confianza para resolver algún problema particular al órgano judicial? ¿Cómo vas a poder tener la seguridad de cierto tipo de respeto por tus datos, por decir algo, en diferentes instancias del Estado? Es decir, se empieza a resquebrajar el Estado como mecanismo de convivencia, no solamente la democracia, no solamente el Tribunal Supremo Electoral, no solamente el sistema político, sino que corremos el riesgo de desarticular algunos elementos que son básicos para la convivencia esencial de los bolivianos. Bueno, vamos a Santa Cruz. Don Vladimir, ¿qué dice? Creo que hay una coincidencia, ¿no? Que estamos ante un problema mayúsculo, independientemente de las miradas y los matices que podamos darle. Usted, pero Claudia, ahora lo definías bien cuando decías un problema de desinstitucionalización y que considero inclusive va muchísimo más allá. Hay que responder a la siguiente pregunta, ¿no? Con la crisis coyuntural larga, extendida, además del movimiento al socialismo entre sus dos liderazgos más importantes, Evo y Arce, si esta es la democracia intercultural que nos han dicho durante tanto tiempo que trae el Estado plurinacional para todo el país. Mira, el principal partido hoy del país, que eso no hay por qué desconocerlo, ¿ya? Y el que ha llevado los cambios en el país en los últimos 20 años, fundamentalmente con la nueva Constitución, con el Estado plurinacional, la democracia intercultural, hoy no pueda definir de forma democrática una interna para quién va a ser candidato. Y que esa interna al final arrastra al gobierno, a las instituciones, a los poderes, a los ciudadanos, porque coincido ahí con Armando, con Manuel, que los efectos los estamos pagando todos, en el bloqueo del Parlamento, en una agenda pública que está extraviada ya en el debate nacional. Yo creo que hay que preguntarse, ¿por qué hemos llegado a este momento? ¿Por qué Arce tiene que aferrarse a resolver esto desde los resortes del Estado, ya con los jueces y con toda esta situación? Y Evo Morales seguramente va a utilizar la calle y al final va a ser una disputa de estrictamente fuerza, fuerza estatal versus fuerza callejera. Veremos quién gana. Yo no creo en el fatalismo. Algunos decían a principio de año, cuando el Tribunal Constitucional falló reponiendo esas sentencias aberrantes sobre el derecho humano, y dio otro paso más, ¿no? No solamente que trató de corregir la desviación del 2017, sino que dijo que la reelección que establece la Constitución no tiene que tomársela en términos de discontinuidad, que es una reelección, así sea continua o discontinua, y ahí acaba entonces con un claro nombre, Evo Morales, sin decirlo. Entonces, ¿por qué estamos en esta discusión? ¿Por qué el movimiento al socialismo no puede resolver un problema interno de una candidatura y tiene que poner a todas las instituciones del Estado en esta controversia? Yo creo que, propositivamente hablando, tenemos que plantearnos la regeneración democrática del país. No hay otra forma. No puede ser que los dos órganos más
castigado por la ciudadanía. Todos hemos visto encuestas, para nadie es desconocido que el órgano judicial tiene una pésima calificación y un enorme descrédito, y también el Parlamento. El Parlamento le traslada sus problemas a los jueces, o los jueces se inmiscuyen. Los jueces, aquí la segunda pregunta es, ¿los jueces se inmiscuyen o los políticos le están trasladando y están utilizando a los jueces en función de sus intereses? Yo creo que también, para ver la profundidad del problema y cómo se está actuando, hay que ver si esto es una intromisión de los jueces o es que los políticos están utilizando a los jueces en función de sus intereses. Entonces, creo que de cara al 2025, yo no soy muy optimista en que de aquí vaya a cambiar la situación, pero sí considero que por la economía, por la situación del país, por esta situación que ya se vuelve extremadamente grave, hay que presentar una regeneración al país, una regeneración democrática. Hay que ver qué se va a hacer con las elecciones primarias, qué se va a hacer con el censo, qué se va a hacer con los problemas más agobiantes que tenemos con el tema del gas, con el tema del litio. Entonces, considero yo que una agenda de 5 o 10 puntos para llegar a la próxima elección, para salvaguardar las próximas elecciones, para sacar esta discusión tan estéril que nos han metido, pero tan dañina a la vez, para preservar un órgano electoral que de los 4 órganos del Estado es el que por lo menos salva la imagen, hoy está arrastrado también y esperemos que no termine contaminado. Entonces yo creo que aquí, Claudia, ante la crisis institucional profunda que vivimos, regeneración democrática, y esa regeneración tiene que ir por cuestiones concretas, tanto que sea respetado por oficialismo y oposición y que le transmita algo de certidumbre a la población. Mientras escuchaba a Vladimir, estaba pensando en el aparato judicial que sabemos tiene el mismo desprestigio que los policías, incluso que los medios de comunicación. No tenemos prestigio. Cuando miran las encuestas dicen los medios no informan como deberían. Estamos bajo la sombra del desprestigio, los medios de comunicación, los periodistas, los policías, ni qué decir del aparato judicial. Decía, mientras escuchaba a Vladimir, yo pensaba que teníamos a nuestro monstruito judicial ahí en una celda y decíamos, pobrecito, está mal, está mal. El monstruito ahora nos está comiendo a todos. En verdad, todos estamos dentro de esta gran boca del monstruo que sabemos que está enfermo y que no es un monstruo que viene de Marte, somos nosotros mismos, porque ¿quiénes son? Jueces, fiscales, ¿quiénes trabajan? Nosotros mismos somos bolivianas y bolivianos. Y concluyo con esto, Vladimir apunta a algo práctico y es una agenda que nos permita salir de esta tormenta perfecta. La pregunta es, ¿de dónde salen los actores para llevar a esta agenda? Cuidando el Tribunal Supremo, con algunos ciudadanos. ¿De dónde sacamos actores que gocen de credibilidad para decirles, oigan, a ver, júntense y salgamos por este lado? ¿Quiénes son esos, comillas, notables, cuando hasta los golpistas hablan de notables, no? Mira, yo te diría, yo coincido en un punto que es bien interesante, respondiendo a una de las inquietudes de Vladimir. Hace ya mucho tiempo yo tengo la hipótesis que el Poder Judicial ha empezado a ganar una cierta autonomía en el peor de los sentidos, en transformarse en un poder real que juega sus intereses, por lo general corruptos, y al final presta sus servicios al poder político dependiendo de los casos y se alimenta del desorden de la política. Claro. ¿No? Yo creo que ahora estamos en la exacerbación de eso, ¿no es cierto? Es decir, frente al conflicto del MAS, ambos sectores pueden usar a cualquier operador de la política corrupto jugando con él. Lo que no quita la responsabilidad del político de jugar con la corrupción en esto. Yo creo que todos los sectores tienen que asumir eso. Y no es un juego, me parece. A esta altura del partido es algo muy peligroso. Porque no solamente estás haciendo daño a la institucionalidad, estás generando inestabilidad, sino además estás alimentando a ese monstruo. Y ese monstruo nos va a comer, Claudia. Nos va a comer. Ya nos está comiendo. Entonces, criar un monstruo es muy complicado. Y se lo puede comer al propio creador, acuérdate. Así que los que están jugando a eso, acuérdate de aquí a 2 años cómo se los van a comer. Cada uno juega su juego como quiere. ¿Okay? Pero vengo al punto. Yo, a esta altura, también creo que hay que ser realistas. Yo no creo en ningún acuerdo político. Creo que las lógicas y las estrategias de los actores van hacia los peores escenarios en el corto plazo y no veo mucha salida.
Soy pesimista, entonces debo reconocer. Entonces, Como Vladimir, calle versus poder. Calle versus poder y la oposición, que va a ser su juego, que me parece correcto, que es en medio de esto tienen que ganar. Entonces, todo está para que este año y medio hasta la elección va a ser terrible. Bueno, dicho eso, sin embargo, yo creo que uno tiene que tratar de ser constructivo, y a mí no me gusta ser fatalista. ¿Qué es lo que yo creo que hay que hacer mínimamente? A mí me parece que parte clave es el Tribunal Electoral. Y yo creo que todos los ciudadanos, de buena fe yo diría, creo que tenemos que apoyar al Tribunal Electoral en los próximos meses para que el Tribunal Electoral haga lo posible para mostrar que está respetando la ley y que no va a permitir los abusos, o que por lo menos va a quejarse y va a luchar contra los abusos. ¿Hassan Teufel tiene el físico? Yo espero que los vocales que lo acompañan entiendan el momento histórico en el que ellos van a estar colocados, porque probablemente van a ser el último espacio que puede darnos a los bolivianos una salida en el sentido clásico de la salida, que siempre este país ha salido por las urnas. Entonces tenemos que preservar la elección del 2025, no va a ser perfecta, va a ser muy tensa, muy difícil, y este órgano electoral tiene la gran responsabilidad de tomar ciertas decisiones en algunos casos difíciles y tratar de que esas decisiones sean en el mayor apego de la ley. Y cuando algún otro quiera violar sus decisiones legales, tiene que quejarse, tiene que apelar a la opinión pública y tiene que mostrar lo que se está haciendo. Te parezco ingenuo, pero yo creo que un órgano electoral que asuma su responsabilidad histórica de preservar las reglas y de permitir que el proceso electoral se haga en las condiciones más razonables que se pueda, y una opinión pública y una sociedad que digamos, sí señor, eso sí se tiene que respetar, y hay cosas que no vamos a permitir. Creo que ambas cosas pueden ser por lo menos lo mínimo para poder llegar a un 2025 donde las fuerzas políticas dirimirán sus problemas. ¿Okay? Inshallah. Inshallah. Creo que ese es el 50%. El otro 50% de la solución, o por lo menos del intento de cura, es trabajar en los niveles más políticos, en los niveles más partidarios. Porque lo que intentó hacer el Tribunal Supremo Electoral, creo que de manera adecuada, semanas atrás, es decir, señores del MAS, ustedes tienen 50% de la llave, los evistas, y el otro 50% lo tienen los renovadores. Perfecto. 50-50. Pónganse de acuerdo. No tengo por qué yo, Tribunal Supremo Electoral, definir quién es el que tiene la razón. Pónganse de acuerdo. Usted tiene una parte de la firma y usted tiene la otra parte de la firma. Pero los dos bloques le brincan al Tribunal Supremo Electoral, cada uno de la mejor manera que puede o sabe, para decirle, por favor, reconóceme a mí. Bueno, y ni siquiera por favor, ¿no? A mí me tienes que reconocer. ¿Sí? Entonces hay una presión tremenda. Es necesario que también a esos niveles pueda volver cierto nivel de, no de cordura, pero por lo menos de política. O sea, porque uno de los signos de este tiempo es justamente el abandono de la política, del diálogo, del consenso. Bueno, y si no vas a tener consensos, por lo menos busca equilibrios. Si no haces eso y le cargas todo el muerto al Tribunal Supremo Electoral, te estás cargando una parte de la institucionalidad estatal, te estás cargando una parte de las lógicas democráticas, o sea, de una manera absolutamente innecesaria. Es decir, yo creo que la estrategia de recurrir a los jueces, a las salas constitucionales, a todos, es una mala estrategia. Es una mala estrategia que perjudica a todos. Nos tenemos que ir. Gracias, Manuel Mercado. Gracias, Armando Ortuño. Y gracias hasta Santa Cruz. Y el abrazo a Vladimir Peña. Ha sido un placer escucharlos y comprender mejor lo que está sucediendo en el país.